Hola a todas y todos, estamos de vuelta acá en este masterclass de arte de la película Pacto de Fuga. En este momento vamos a empezar con la ambientación, o este bloque más bien, el completo se va a tratar de la ambientación de la película. Quien estuvo a cargo es Carolina Lazo, así que ahora la saludo. Hola, Caro, ¿cómo estáis? Hola Pepe, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Cuéntanos primero un poco una presentación de ti, quién eres y después cuál es tu experiencia un poco en la ambientación y también que nos expliques brevemente qué es la ambientación para una película o para el audiovisual en general. Ya, pues. Yo soy diseñadora teatral, estudié diseño teatral en la Universidad de Chile. Llevo como 10 años ya trabajando en el medio audiovisual. Decidí inmediatamente meterme al medio audiovisual, como que tomé ese camino en vez del camino teatral. Y comencé primero haciendo asistencias chicas en arte, particularmente en vestuario, y luego me desempeñé inmediatamente en ambientación. Trabajo principalmente en ficción, en series de televisión y largometraje. Principalmente como en proyectos de época me ha tocado hacer bastante y específicamente ahora llegando a trabajar a Pacto de Fuga en esta película de época también. ¿Qué es la ambientación? Me preguntaste. Sí, Es pero un poco difícil. como, primero como general, así como bien a grandes rasgos. Sí, es difícil de conceptualizar igual, pero creo yo, así como lo veo yo desde mi parte, mi trabajo, es que primero es como una interpretación visual de la personalidad del guión, como en primera llegada, uno siempre se encuentra con el guión y hace una primera lectura, y ahí uno empieza como de alguna forma como a descifrar la psicología de los personajes y ver cómo habitan estos espacios. Y uno ahí se empieza como a imaginar ciertas cosas, y ahí uno tiene como la posibilidad de alguna forma de seleccionar, confeccionar, combinar distintas texturas a través de objetos decorativos, el mobiliario, el textil, y como que hay van armando una especie como de mundo, una atmósfera que creo yo que aportan como un carácter visual dentro de un plano. Y también crean una atmósfera, como te decía antes, como particular, que va eh, como aportando también narrativa cinematográfica a la historia. Eh, O sea, claramente es elemental porque así también tú provocas en el actor que se sienta como en ambiente, en contexto, para que además pueda como personificar y poder actuar de forma mucho más realista o más creíble. Sí, pues de hecho yo creo que eso es uno de los objetivos súper importantes que tiene a mi modo de ver la ambientación, ya sea tanto de época o que sea actual. Creo que siempre es importante como crear una realidad que sea muy verosímil y que para el público sea 100% creíble. Como eh, Simón anteriormente también lo mencionaba como en su bloque, sobre esa importancia como de que las cosas no se noten. Obviamente, como que la idea es que todos estos elementos, ya sea tanto ambientación, utilería, vestuario, en la dirección de arte, se unan y armen una rica atmósfera entre todos y que nada salte. Cuando eso sucede, creo que es un trabajo súper bien logrado a nivel de ambientación también. Sí, igual quiero destacar y un poco reforzar la misma idea que tú decías, que la ambientación no es, como yo decía, no es solo además el contexto o el ambiente donde va a estar nuestros protagonistas o los escenarios que se demuestran en el guión, sino que además pueden ser cargados como de mucha historia y de por sí hablan de la película. O sea, los elementos o cómo se muestra este ambiente es 100% narrativo, o sea, cuenta parte de la historia. Entonces, eso también es súper importante que, que quede como claro. Y en el caso de esta película, así esa fue la intención desde el minuto cero.
Sí, de todas maneras. De hecho, bueno, como lo comentó el Lío anteriormente también en su bloque, hablar de una narrativa visual es muy importante. Bueno, en esta película tuvimos la posibilidad también de construir espacios, si bien son ficción, para nosotros fue muy importante replicarlo como muy al pie de todas las referencias, tanto como en relación a la gráfica, que también creo que aporta mucho en los espacios, sobre todo de época, y que ayudan a esta memoria emotiva que estamos hablando también en el bloque de la Fran. Siento que en esta película, a mi modo de ver el trabajo, creo que está logrado. Me gusta mucho como el resultado que tuvo, y lo que vemos, lo que vamos a analizar ahora, creo que también es importante. Pasemos entonces al equipo y a la metodología de ambientación. Igual quiero refrescar la idea y contextualizar que Pacto de Fuga es una película ambientada que ocurre en una cárcel en los años, a fines de los años 80 en Santiago de Chile. Por lo tanto, recrear una cárcel, y esta es una película con muchos personajes, requería de un trabajo muy detallado, muy específico, y además de tener un equipo más o menos grande. Sí, afortunadamente tuvimos la posibilidad de formar un equipo que a mi modo de verlo, creo que fue la cantidad de personas suficientes como para poder desempeñar el trabajo. Hablando sobre equipo y metodología, creo que es súper importante destacar que construimos un muy buen equipo de trabajo en ambientación. Se conformó por 4 asistentes y 2 transportes, que en este caso fue una boxer y un camión. Eh, Acá en esta lámina podemos observar un poco como quiénes conformaron este equipo. Por un lado está como el diseño de ambientación en base a las personas que lo conformaron, y por el otro lado está como la estructura de trabajo que diseñamos con los chiquillos para poder desempeñar la pega en el tiempo que se requería. De alguna forma se muestra aquí como el esqueleto del diseño de producción de ambientación, que cada uno obviamente tiene su metodología de trabajo, y creo que entre todos los departamentos compartimos bastante este tipo de metodología. Y me gustaría un poco hablar primero como de cómo nos desempeñamos como en los cargos un poco dentro del equipo. Construimos junto una metodología de trabajo. Obviamente tratamos de que fuese lo más efectiva y lo más rápido posible, porque había algo que determinaba el diseño de producción de esta película, que era que cuando se decide que la cárcel, como lo comentó anteriormente, se decide que la cárcel se filme no en un estudio, sino en La Serena. Eso marca para nosotros un tiempo muy importante, porque iba a requerir un tiempo de premontaje importante en La Serena, y eso nos restaba tiempo de preproducción. Y por otro lado también está como esa toma de decisión que lo tomamos todos los departamentos de la misma forma, pero uno igual se lo cuestiona, que de alguna forma, si es que decides producir todo en Santiago, o decides también producir gran parte de las cosas que tienes en región, por el tema del volumen que hay que trasladar. Finalmente igual decidimos como producir todo en Santiago, porque como le pasa a la mayoría, yo creo, de las producciones nacionales, en que trabajar en región uno desconoce mucho los lugares donde ir, las ferias libres. Esta película tenía mucho de eso, tenía mucho trabajo, o sea, mucha compra, mucha producción de ferias libres, y también una parte importante de trabajo de taller sobre restauración, maquillaje, tratamiento de los objetos y reparaciones. Entonces, para eso necesitamos tener un lugar fijo, que es lo que desarrollamos en este proyecto, y decidimos quedarnos en producir todo en Santiago. Y eso igual, obviamente, como les decía antes, requiere como de hacer todo un poco más acotado y tener la mayor cantidad de cosas para poder llevárselas después a filmar a La Serena. De ahí, como un poco como contándoles de los chicos, trabajé con Ignacio Abarca, que estuvo a cargo un poco de la producción y
me apañó con los montajes de los sets. Estuvo también la Karina conmigo a cargo de la bodega y el orden del taller, que eso es muy importante. Ella tenía muy claro todo dónde iba y todas las cosas siempre que van llegando a la bodega requieren un orden y una distribución, y ella tenía muy claro cómo iba a hacer ese trabajo. Por otro lado, tengo una persona que siempre está encargada del área de finanzas, que en este caso fue la Florencia Jadwe, que estuvo apoyándome 100% en el presupuesto, me ayudó con, así, hicimos la primera bajada de número, y luego durante el rodaje fue la persona que estuvo 100% abocada al área de las rendiciones, que ese es un tema muy importante dentro de toda del diseño de, del equipo, porque suele ser un tema muy complejo, porque a medida que ya cuando agarráis el rodaje, el tiempo y todo, se vuelve un poco complejo, pero la Florencia estuvo a cargo de eso y fue muy bueno. Después viene el Richie, que es el Ricardo Garrido, que estuvo a cargo de la asistencia, hizo una asistencia general, estuvo a cargo de la restauración de los mobiliarios, estuvo muy en taller, ayudando a los chicos también a construir y a hacer reparaciones eléctricas. Y por otro lado, no menos importante, que están estas dos personas que son de transporte, que está Miguel Moreno y Jorge, que no está mencionado ahí, pero es de Jorge Culero Morales, que son dos personas que, si bien uno piensa que la gente de transporte es como una persona que se encarga solamente de, como dice, transportar tus cosas, en este caso fueron parte muy importante del equipo porque pasan a ser también asistentes más que te ayudan en, no solo en esa área, sino que en todo, te ayudan de alguna forma a organizar los tiempos, a coordinar cosas y también son muy buenos compañeros también. Somos un equipo que de alguna forma ya nos conocemos hace un tiempo y tuvimos la posibilidad de juntarnos y desarrollar esta película. Hablando un poco más como de la parte de cómo desarrollamos esta película, creo que lo dividimos en dos partes, que hay una parte que es como más de trabajo oficina, que tiene que ver con esta área más creativa y también con el área de finanzas, que es donde uno le pone como números a las cosas, y por otro lado está el trabajo en terreno, que ya es un trabajo de bodega que desarrollamos, eh, como, que es la parte de alguna forma más entretenida y más rápida de la estructura de trabajo. Cuando empezamos con el trabajo de oficina, bueno, ya les había dicho que uno siempre hace unas primeras lecturas de guión y después ya en la segunda lectura de guión uno ya se arma, hace como un listado general de, hoy yo hago un listado general, así tratando de ser lo más juicioso con todas las cosas que van por set, y al mismo tiempo como tratar de ponerle números inmediatamente porque me interesa de alguna forma saber si el número que te entregan inicialmente en producción es con lo que te va a ¿A qué alcanzar te la refieres que película, eres ¿cachai? juiciosa en tu lista? Hay, ¿Es como muy justa o siempre al revés? Como que no, como que trato de poner todo y todo y más de lo todo que y más. vaya claro, porque como también mencionaba el Simón en uno siempre se proyecta como desde lo que no se ve, lo que no se cuenta en el guión, uno también tiene que de alguna manera eh, ponerle un número, ponerle un valor, en este caso, en esta etapa del trabajo y también en la parte creativa, como que es importante para mí hacer este listado porque también me arma una idea de cómo se van a armar estos sets y me gusta tener ese detalle porque después de alguna forma con esa lista nos dividimos la pega y salimos como ya a producir. Esa es como la parte más como estructural. Pero por otro lado está la parte creativa en donde, no sé, pues nos reunimos con el lío y empezamos a ver los referentes y el lío como tenía un montón de imágenes como de distintos lados, referencias de documentales, como el documental de Prisioneros que mencioné anteriormente, bueno, las imágenes de Raúl Blanchet que fueron muy importantes y ahí empezamos como a trabajar un poco los conceptos de la película. Yo como que de alguna manera tomo estos conceptos y veo yo cómo implementarlos dentro de lo que podemos realizar en la peli.
Y después ya viene como esa parte de que te tenés que reunir con otros departamentos, como con Simón en este caso, y con la Fran de gráfica, que es importante para mí ese trabajo en conjunto, porque eh, no solo para unar criterios de trabajo, sino que también porque finalmente en este caso, en esta película, para mí fue muy importante como todo el trabajo que hizo Simón en relación al desarrollo de las artesanías y los talleres que tenían cada uno de los presos en la celda. Él ya armó como de alguna forma como un mundo para cada uno de ellos, y yo me agarré de ese mundo y empezamos como de alguna forma a darle más carácter a cada uno de los espacios, y fue mucho más fácil desarrollarlos porque en la película hay muchos secundarios y hay muchas celdas, entonces de alguna forma queríamos identificarlo y darle alguna personalidad, y eso, el trabajo en conjunto con el Simón fue muy bacán porque pudimos lograr, creo que pudimos lograr una muy buena unión de los dos trabajos, entre ambientación y utilería. Y por otro lado, lo de la Fran, que creo que la Fran, me junto con ella como para hacer un listado, que nos dividimos las gráficas por set y uno va un poco dando ideas de lo que puede ser, y la Fran también te aporta con toda el área investigativa que hace ella, que es muy importante. Eh, Creo que es una de las personas que tiene como mayor conocimiento de la época, hasta más que el lío de repente, porque es la que tiene más como trabajo de oficina, entonces nos ayuda a todos los departamentos, especialmente al nuestro, para poder ver como, no sé, toda la cartelería política que hay dentro de la celda, todo el trabajo de los abarrotes, las marcas. Nosotros buscamos los soportes y entregamos como la base, pero ahí en conjunto con ella después ya desarrolla todo el producto y después vienen de vuelta y nosotros vemos cómo los vamos instalando dentro de los sets. Y es buena esta primera reunión de alguna forma como para poner criterio, y después se nos van ocurriendo cosas y ahí van saliendo más ideas en estas reuniones de trabajos de equipo. Una de las características que quería destacar, que una de las peticiones de dirección al equipo de arte en general, pero en este caso recaía en la ambientación, era que la cárcel o casi todos los sets tenían que estar ambientados en 360. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente para donde apunta la cámara el plano que tiene que estar arreglado. Si la cámara se le antojaba girar hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás, también tiene que estar ambientado, es decir, en 360. Y eso es una petición poco usual y en este caso fue un requerimiento para poder tener la naturalidad al momento de grabar y poder disponer del ambiente como se quisiera. Y eso le pone una presión súper alto al desafío de la ambientación. Sí, era importante porque uno, claro, uno hace una idea y lo pone en el papel, lo que te digo, yo hago un listado y digo como, ya, ok, esto es lo que uno cree que puede podemos llegar a necesitar, pero claro, después viene, eh, más adelante, viene como esa visita de locación, que ahí es donde tú entras ya, cuando fuimos, específicamente fuimos juntos, fuimos con el Lío y fuimos con Gustavo también, que era nuestro productor de arte. Llegáis a la visita de locación y decís como, ok, este es el super espacio que hay que ambientar, y hay metros de galería y hay muchas celdas y son varias oficinas, y después se empiezan a ocurrir cosas dentro de esa misma visita. Yo creo que dentro de esta como esqueleto de trabajo, una de las cosas importantes es esa visita de locación, sobre todo porque en Se ese marca la lugar, pauta. sí, pues marcamos la pauta, además armamos como, ¿te acordás que armamos una planta general? Marcamos con tiza todas las celdas, bueno, dispusimos cuáles eran las más importantes, que era la túnel y la del pretecho, y ahí en base de eso como que trabajamos, pues, armamos dónde íbamos, vimos dónde iba a estar el economato y todas las otras celdas, la cocina, se nos ocurrió lo de la cocina, porque la cocina no estaba No desarrollado, y está. creo que lo desarrollamos en esa visita. Bueno, y la cárcel también, como con todo el lío, estaba muy destruida, estaba muy en ruinas, entonces también había que decidir cómo
dónde vamos a trabajar y dónde vamos a poner la energía, porque... Claro, pero todo esto básicamente parte como primero como en la conceptualización, que era lo que tú nos decías un poco antes, de cómo se gesta esta película. Vamos un poco para atrás para que después vayamos a esos puntos específicos, si te parece. Dale, sí, mira, sigue con la otra... Oh, espérate, mira, antes de eso me gustaría comentar un ¿Sí? poco, para terminar un poquito lo del esqueleto, que me gustaría hablar un poco como, justo ahora que estábamos hablando de la visita de La Serena, viene como cuando ya, nada, trabajamos toda la parte creativa y cerramos esta presentación, hicimos una propuesta de arte, la presentó a dirección y después ya está cerrado el presupuesto y todo, ya arrancamos con el trabajo en bodega, acondicionamos esta gran bodega y este gran espacio que era súper importante para todo, utilería, vestuario y ambientación, estábamos juntos en el mismo lugar y eso fue súper bueno porque teníamos como cualquier cosa, cualquier duda que necesitáramos, estábamos ahí mismo. Y de ahí ya empezamos como a trabajar en taller, que creo que esa es la parte más rica para todos, y no teníamos tanto tiempo, teníamos como 6 semanas como para hacer eso, y de ahí viene esta parte importante que es la muestra de ambientación, que es como uno entrega estos referentes y decís como ya, esta es la línea que vamos a seguir, pero de ahí viene toda la parte de la producción y ver qué tanto podéis llegar a lo que propusiste en algún minuto. Y esa es la parte en cuando dirección tiene la primera visualización de las cosas. En este caso estaba, bueno, estaba Raúl, y estaba tú, y estaba David, y esa era como una parte importante, y también hicimos una prueba de cámara. Eso también era importante mencionar, sobre todo en este trabajo, como en este esqueletito de trabajo. Es bueno mencionarlo porque para nosotros también podemos ver como todo el tema lumínico con Giorgio. Bueno, después, más adelante hay una lámina de eso que me puedo explayar un poquito más. Y siguiendo con el esqueleto, bueno, viene la carga del camión. Cuando ya teníamos todo listo, viene la carga del camión, que ahí ya fue como una super carga gigante con 2 camiones muy grandes, una boxer. Era como, de alguna forma, para mí este proyecto, era un proyecto grande, muy ambicioso, pero como que siempre estos traslados como a región dan como alguna pequeña incertidumbre, como de si es que las cosas van a entrar dentro de los camiones que presupuestamos con producción de arte. Bueno, lo logramos, entramos todos los 2 camiones, nos llevamos una cantidad de cosas impresionantes, todo era por sí o por no, porque ya habíamos visto en una visita a la ocasión que era un mega espacio ambiental, y como dijiste tú, el requerimiento ya era un requerimiento 360, entonces había que llevar obviamente de más. Quiero agregar un poco de información que para la gente que no es chilena, el equipo de producción de esta película se concentró o es de Santiago de Chile, y la locación que nosotros encontramos, que era esta gran cárcel de la que estamos hablando, se encontraba en La Serena, que queda a 480 kilómetros aproximadamente al norte del país. Entonces, trasladar, que es lo que está explicando la Caro, toda la producción que en un inicio la buscamos acá en Santiago, la teníamos que trasladar 480 kilómetros. Entonces, todo ese nivel de Era, producción era un gran desafío, era un tremendo desafío. era un gran desafío, sobre todo para mí, que yo no me había tocado no había tenido esa posibilidad de poder hacerlo, y nada, salimos súper bien, y ya después empieza el montaje en la cárcel, y eso ya ahí es como, y ahí empezáis un poco a generar como toda esta, veis estas referentes y es como ya, ¿cómo lo vamos a trabajar? Como tú comentaste, teníamos que montar en 360, entonces dividimos este equipo, este gran equipo, que éramos 6 personas, más tuvimos apoyos locales, que eso fue muy bueno, y nos dividimos en dos, y una parte del equipo se encargó de como toda la construcción, todo lo que tiene que ver con instalación de cosas eléctricas. Las celdas estaban vacías, entonces había que hacer un maquillaje de limpieza, un poco como para unificar, porque después íbamos a tener que trabajar en Santiago con las mismas celdas. Entonces también se armaron los catres, se construyeron las estructuras de los catres,
todas las partes eléctricas, como era de época también, había que de alguna forma como ambientar estos muros. Toda esa parte estructural se encargó un equipo, y por otra parte tuvimos un equipo que de alguna forma vistió los espacios que ya estaban más listos para trabajar, más limpios, que fueron como las oficinas de gendarmería, como set más clásicos, que no tenían que ver un poco como con la parte de las celdas. Había hay que recalcar que cuando llega ambientación, el proceso es, primero hay una limpieza profunda de la locación que es por parte de producción, de la cárcel completa, y luego viene el trabajo de escenografía. Primero entre escenografía, hacer como las restauraciones y el trabajo de pintura y otras escenografías menores, y después entra ambientación. Siempre está ese lapso también donde se pisa escenografía con ambientación, con algún retraso. Entonces, hay siempre ese montaje, hay un montaje igual medio caótico de repente cuando llega toda la carga de ambientación y se junta con todos los materiales de escenografía, y ahí hay una convivencia súper particular igual. Difícil, pero, pero súper lograda. Como que fue un poco complejo, fue un poco caótico, sí, porque obviamente escenografía tenía un trabajo muy grande dentro de la cárcel, lo de restauración, había mucho que construir a nivel estructural, la escalera, pintura, maquillaje después de esa pintura. Entonces obviamente nos fuimos ahí un poco como pisando un poquito los talones, pero nada, creo que el trabajo se logró súper bien en el tiempo que se necesitaba. Finalmente terminamos trabajando 10 días de premontaje, logramos montar 21 sets en 10 días con un equipo de 12 personas en total, que creo que fue un trabajo súper maratónico y, y logrado al final, porque después viene esta presentación cuando ya termináis la cárcel, llega dirección, David y Pepe, como anécdota puedo contar que David no había visto casi nada de la cárcel porque el lío había sido un poco hermético con la información y no había entregado gran parte de todas las imágenes que le íbamos mandando del premontaje. Entonces había mucha incertidumbre y fue una sorpresa igual. Y fue una súper bonita experiencia para todos los del equipo, creo yo, porque cuando llegan, nada, pues tratamos de montar, estaba todo montado, prendimos, los chicos eléctricos se encargaron de montar todas las luces, pusieron, ese día estaba funcionando el pre-lighting también de iluminación, entonces prendimos las cocinas, le pusimos mucho color y estaba montado todo en 360, entonces nada, llega Raúl, llega David y nada, le miramos la cara a Raúl con el lío y fue como, listo, me siento tranquila, como que él estaba muy sorprendido y muy emocionado, fue una situación un poco nostálgica para él sobre todo, porque bueno, como ya había mencionado, el lío para nosotros, Raúl es una persona muy importante dentro del equipo, no solo de la creación, de la parte artística, tanto por su referente, sino que porque finalmente terminó siendo una persona muy cercana para nosotros y él fue muy generoso con todos sus conocimientos, con sus anécdotas y sus vivencias personales, y eso también es como un poco como la base de lo que quisimos transmitir en esta película, creo, como Sí, todos. para los que no estuvieron en el primer bloque o lo verán después, les cuento que Raúl Blanchet es uno de los líderes de la fuga en la que se inspira esta película. Por lo tanto, él trabajó en la película como asesor de guión, principalmente, y de arte. Entonces, cuando se le muestra la recreación de la cárcel, de cómo era en el momento en que él se escapó, fue algo realmente impresionante para él y también para todo el equipo que nos tenían esa sorpresa. Debo aclarar que fue una grata sorpresa, porque podría haber sido una sorpresa terrible. Sobre todo que
Eh, es la primera vez que nosotros trabajamos con el Lío como director de arte y con todo el equipo de arte. Por lo tanto, que él haya sido un poco hermético, sí nos tenía preocupados. Su estrategia no sé a qué iba. Nos No quería sé, sorprender. se lo puedo preguntar a él, está acá. Yo creo que Que este es el responda. momento que lo diga, pero eh, a ver. Bien. La estrategia, no A lo sé, mejor le sirve a otro director de arte que quiera hacer carrera. nunca lo hagan. Es súper No, riesgoso. No, pero bueno, hay que recalcar que el David tenía una confianza súper grande. Es que el David juega a otro, David Albala juega a otra estrategia, sino que él sabe que en este caso para mí era la primera dirección de arte, por lo tanto sabía que no lo iba a desperdiciar. Es como, me imagino que por su cabeza no pasó. Como es obvio que es tu primera dirección de arte de una película grande, y el equipo que habíamos conformado era de los chicos y chicas, era súper súper robusto, tenía una experiencia súper grande. eh, y así que yo creo que David no tenía una confianza infinita. Y yo jugué un poco a esa confianza. La única foto que le mandé al David, yo creo, fue una selfie con un par de chicos, de los chiquillos, hacia una pared. Entonces no vio nada, no vio nada, no vio nada. Porque estaba pensado, era, era, habíamos pensado en ese día de la presentación de la cárcel. Y que él llegaba con Raúl y nadie sabía nada. Entonces jugamos y nosotros vimos dentro de nuestras posibilidades, yo también vi dentro de las posibilidades internas que lo podíamos lograr. Pues. Yo sabía, si tengo un equipo, Trata de desarrollar una experiencia de ese momento, pero también hay que dejar súper en claro que la muestra de ambientación, cuando después voy a esa, después voy a esa. es que la muestra, la premuestra que se hizo en Santiago, ya estaba todo bien, ya estaba todo espectacular. Entonces, todo lo que quedaba por hacer era mejorar. Sí, pues mira, pasemos a esa diapositiva, Leo. ¿O no? Ah, Yo no, creo que queda un poquito como... queda un poquito de esa. Bueno, eh, hablando un poco como, ya bueno, terminamos el esqueleto de la estructura Sí, de trabajo, después vamos a retomar cosas, así que después hablamos del otro. sí. Y lo importante de esa parte, de ese trabajo creativo que les conté inicialmente en como ese trabajo de oficina, creo que es muy importante trabajar la conceptualización para mí, y fue un trabajo que hicimos en conjunto con el Lío, y es como la parte más creativa también, como para darle un poco de estructura al trabajo a la hora de producir. Después, como cuando uno ya tiene la idea clara y tiene claro los conceptos, los colores y cómo vamos a desarrollar esto, y tú después le entregas esta información a tu equipo y lo dialogamos juntos, y todo lo internalizamos de alguna forma, sale mucho más fácil producir. Como que ya tenéis un poco claro, y nada, obviamente los conceptos generales que desarrollamos fue nada, la fuga carcelaria, que obviamente esta película, para los que no la han visto, transcurre un 80% en el interior de la cárcel. Como ya hablamos, como mencionó el Pepe, es una película de época entre los 80 y 90, pero nosotros aquí en relación a la ambientación trabajamos una temporalidad distinta, un poco más, como un poco más pasada, más antigua, porque queríamos buscar como manipular un poco esta época para crear una cárcel un poco más análoga, y que de alguna manera pudiéramos resaltar la precariedad que tenía el sistema penal, y el cual iba a ser vulnerado en esta película. Entonces, de alguna forma nos pasamos ese rollo y decidimos con el Lío tirarla un poco más antigua,
y también apoyado por toda la documentación histórica que ya veníamos haciendo, bueno, que el lío ya había desarrollado un poco en la primera etapa, con los archivos fotográficos, eh, el documental. Disculpan, que eso igual también tiene mucha lógica de que todo se vea un poco más antiguo de la época que es, porque esta cárcel es súper antigua y todo lo que hay ahí también es súper precario. Por lo tanto, no es, si la película es del año 88, 89, no es que la cárcel la hayan construido en ese momento y se vea todo nuevo, todo perfecto y las cosas que hay ahí sean de esa época. Son de épocas pasadas, tienen 10, 20, 30 años de antigüedad. Por lo tanto, tiene mucha coherencia lo que ustedes hicieron. Sí, de alguna forma también quisimos reforzar eso y quizá a lo mejor podríamos haber sido un poco más como, no sé, como mucho más como preocupados de que fuese del 89 y del principio del 90, que hubiésemos como, no sé, en ciertos como objetos, como, no sé, las radios, ¿cachai? O pequeños artículos electrónicos, las lámparas, como que si Habían viene una... computadores. ¿Ah? Habían Bueno, computadores. habían computadores en esa época, ¿verdad lo que dice el lío? A lo mejor le podríamos haber puesto un computador a una oficina, ¿cachai? Pero no lo hicimos, quisimos como de alguna forma tirarlo todo un poquito más para atrás. Y de alguna forma también esto se podía representar como mediante, bueno, porque queríamos hacer algo que fuese muy realista y muy creíble, y también queríamos transmitir todo lo que nos había narrado Raúl con respecto a sus vivencias en la cárcel, y nos cuenta como que dentro de la cárcel los presos tenían una organización muy importante en donde desarrollaban talleres y tenían confeccionaban artesanía, unos se encargaban de la cocina, otros del aseo. Bueno, y todo este tipo de organización, en las fotos lo podemos ver acá abajo los referentes, eh, hacen que cada lugar y cada espacio se transforme de alguna forma, siento yo que queda muy hogareño, como les saca un poco esta parte hostil que uno siempre está acostumbrado a ver de los estereotipos de la cárcel, o como lo que, el imaginario colectivo cuando uno dice cárcel, como que veis como, te imagináis otra cosa, siempre muy, si bien siempre están súper llenos de, atiborrados de cosas, como que hay muchos objetos, como se ven en las fotos, pero formaron una comunidad los presos dentro de esa galería. Y eso también era importante como transmitirlo y, y demostrar que de alguna forma se alejaba de esta típica cárcel que estamos acostumbrados a ver y lo vuelve un lugar un poco más amable. Eso es importante como mencionar, que creo que era uno de los objetivos también a representar dentro de este espacio carcelario. Qué Dale. interesante, una bonita esa, adelanta a pasar a la siguiente, es bonita esa dualidad que logran ustedes, porque por un lado se tiene que ver como dentro de todo lo hostil que es este ambiente de la cana, de la cárcel, a la vez también tiene que verse justamente un poco cálido y hogareño, y mezclarlo con lo frío y duro que es la cárcel. Entonces lograr como esa ambigüedad era tremendo, tremendo desafío y poder transmitirlo de esa forma. Sí, aparte que no sé, bueno, acá se pueden ver en los referentes, que estas son gran parte de las imágenes son del archivo personal de Raúl. También hay otras fotos de archivos de presos políticos del MIR, y se ve en estas imágenes de abajo, por ejemplo, que están en un conversatorio en donde hay una afiche donde trabajan, estudian y hacen conmemoraciones según las épocas. Raúl nos contaba que celebraba la Navidad el 18. Aquí viene un poco más actual, pero no sé, se entiende que hay una situación distinta a las vivencias que uno tiene como de la cárcel. Acá está, a mano derecha, está el documental de Prisionero, que el Lío ya lo mencionó anteriormente, y para mí también, yo me colgué de ese referente, y acá podemos ver todas las labores y todos los espacios, cómo se construyen, este sector de comida que es el economato,
bueno, el lío en el bloque anterior ya contó, pero lo voy a volver a mencionar, que esta fue una cámara que se metió al interior de la cárcel en esa época, y gracias a este archivo pudimos ver cuáles eran las estructuras de los catres, cómo se distribuían las celdas, cómo dormían, el tipo de iluminación que tenían, ocupaban tubos fluorescentes, hay mucha acumulación de cosas, y uno, todo eso, nada, pues tenéis que ir como absorbiendo todo esto para después como hacer esta representación y ficción de la cárcel de Pacto de Fuga. Dale, dale. Ahora entramos como más en detalle a la muestra de ambientación que empezamos a hablar antes. Sí, quise destacar este suceso, o sea, como esta parte de la... Sí, Sí, lo quise destacar porque creo que fue importante para nosotros también, porque hicimos como, tratamos de exponer la mayor cantidad de cosas que teníamos, y lo hicimos, primero armamos como pequeños sets principales, los fuimos dividiendo por set, y aquí se ve que está como todo lo que es del mundo de presos políticos, que está ahí, se está mostrando. Por otro lado, armamos como otra atmósfera que tenía que ver como con todo el mundo de oficinas, como mostrando el mobiliario, el tipo de mobiliario que iba a tener la oficina del alcaide, las que podía tener gendarmería, hacer pequeñas distinciones de eso, que después vamos a hablar un poquito de ese trabajo de materialidades. Y también por otro lado le mostramos como una celda tipo, y hicimos como un pedacito de celda. Justo en la bodega construimos una estantería gigante de 3 pisos, que tenía una bodega muy alta para poder guardar todo. Y ahí atrás donde estoy yo, montamos como una pequeña celda, y ahí nada, pues llega Raúl y con su ojo juicioso también, y nos dice como, nos da como su aprobación, y nos felicita también por todo el trabajo realizado en el tiempo de producción. Como que ahí, como decís tú, era como la primera visualización de todo lo que habíamos hablado en las reuniones, y eso para mí fue muy decidor, y como que ya te va a ir con confianza, y ahí ya después de eso teníamos que cargar el camión, así que te iba con confianza a La Serena, y así como ya, ahora creo que vamos bien. ¿Y qué más importante destacar de esto? Ah, bueno, ese día también te comenté que hicimos una prueba de cámara con Giorgio, que también era importante para nosotros, sobre todo por el tema lumínico. Bueno, el Giorgio había decidido hacer, como muchos directores de foto, una iluminación diegética. Hicimos una presentación de todos los tipos de luces, o sea, todos los tipos de lámparas. Y me acuerdo que algo muy importante que tuvimos que decir ahí fue la diferencia que íbamos a hacer entre lo cálido de las luces con respecto a las típicas lámparas como de escritorio y todo, con ampolleta antigua, clásica de filamento, y por otro lado vamos a utilizar los tubos fluorescentes. Y ahí como hicimos la prueba y todo, y tuvimos que llegar como a... El Giorgio nos marcó específicamente como qué tubo tenía que ser, y nosotros nos dimos cuenta que a la vez teníamos que maquillar el tubo para que no fuese tan potente su luz. Entonces nada, pues ahí también arrancamos con una producción más de iluminación importante, que fue una gran base para todas las celdas de los presos políticos que ambientamos en La Serena. claro, y por ejemplo, ustedes le ponían como una capita de una película de tierra sobre la... ¿Cómo lo hicieron eso de las luces, por ejemplo? Hay todo un tratamiento de maquillaje que también es muy intuitivo, como comentaba anteriormente, creo que nos pasa a todos los departamentos un poco, lo comentaba anteriormente la Gatito, la Cata Aguilar, en relación al maquillaje escenográfico. Igual uno siempre tiene como una base de pequeñas cosas como betún, extracto de nogal, o quizás un poco de pintura, o algún pigmento. Y lo que recuerdo es que fue con pasta de zapatos y con betún, se hizo una mezcla y después se le tiraba tierra. Bueno, la Cari estuvo muy a cargo de eso con los chicos en la bodega, y funcionó finalmente. Después lo probamos en la celda, y algunas, claro, después había que de alguna forma quizás
bajarle un poco la intensidad al maquillaje, pero ya eso era lo de menos, como que estuvo bien logrado ese Se había trabajo. ido el chancho y era demasiado... Pasa siempre, sobre todo cuando ya lo veis en cámara, con la iluminación complementaria que hace Giorgio también, ahí va funcionando todo, y cuando ya lo veis en el plano, ahí atinamos a trabajar ahí en el momento. Eso, pasemos a la otra. Aquí hice como una especie de separación en torno a las materialidades que trabajamos en el diseño de ambientación. Tenemos por un lado lo que ya vimos en las referencias de los presos políticos. Eh, Está la diferencia entre los presos, el mundo de gendarmería, y por otro lado tenemos el mundo del alcaide, que todo esto es lo que confluye dentro de los espacios en la ex cárcel de La Serena, que es lo que montamos allá, y por una parte, y por otro lado montamos en la ex cárcel de Wynn y en estudio. Y aquí un poco hago la diferencia porque tenemos por un lado los presos políticos, que tenemos todo mucho más usado, hay mucha más textura, de alguna manera se ve todo lo artesanal, todo cómo se construyen los muebles. El mismo Raúl nos decía como que nosotros hacemos una repisa con una maderita que nos sobró de acá, y nosotros así tal cual agarramos su espíritu y de alguna manera empezamos a improvisar ciertas repisas, ciertos objetos que iban construyendo. La idea era mostrar un poco como esta artesanía que tenía este mundo. Por otro lado, vemos, por fuera de las galerías, vemos el mundo de gendarmería, que es un mundo mucho más duro, más hostil, y quisimos trabajar con el lío la materialidad del fierro y el metal. Afortunadamente en esa época había unos muebles que son los Madensa, que son como este estilo fiscal. Entonces nos agarramos de esa línea y trabajamos todos los muebles de gendarmería como con esa estética. Y por otro lado tenemos como al mundo del alcaide, que está ubicado más encima como en otra ala de la cárcel, en un segundo piso, en este caso para nosotros, en donde pudimos trabajar, no sé, materiales más nobles como la madera, y marcar un poco la jerarquía en relación como al mobiliario y a la época. Justo hay unos muebles que se llaman Fernando Meyer, que son como de los 80, que es un mobiliario clásico chileno. Entonces nada, nos agarramos de esos también, los instalamos dentro de ese espacio y marcamos un poco como esta diferencia entre estos tres mundos. Eso te iba a preguntar, ¿quién era Fernando Meyer, que lo habías puesto al principio ahí con todo el equipo? No, es un tipo de mobiliario como de época, como para diferenciar un poco como la estética del mobiliario. Lo mismo como con Mademsa, viste que Mademsa también tenía como un tipo de mobiliario fiscal antiguo. Este es como las diferencias, ¿cachai? Eso por parte de las Queda súper materialidades. claro, súper, súper claro. Y bueno, para construir, como les comenté recién, esta ex cárcel pública Santiago se construye con tres espacios, como mencionó el lío. Tenemos por un lado la cárcel de La Serena, en donde montamos las fachadas, sala encomienda, un pasillo, el paseo Humada, la sala de interrogatorio, la oficina gendarme, oficina alcaide y antesala, que está en el segundo piso. Tenemos esta gran rotonda, que es cuando entran los presos, que lo vemos en esa imagen del inicio de la película. Luego armamos esta galería 7 y 8, con muchas celdas, bueno, 5 celdas extras de presos políticos, más las dos principales, y la galería que era en un primer y un segundo piso. Por otro lado tenemos las escenografías, que las hicimos en estudio, como mencionó el lío. Y por otro lado tenemos la cárcel de Wynn, que tenemos el patio, que es muy importante, una celda chiquitita de castigo y una galería antigua que también es un plano chiquitito que está al principio de la película. Acá quise hacer una separación un poco como para que viéramos lo que estaba comentando recién, con imágenes de ejemplo. Acá en el pasillo de entrada armamos como un mundo de antesala como como una sala de espera.
como este pasillo que está ahí mostrado, pusimos un teléfono, armamos como una situación, si bien son cosas que por guión no pasan, no están descritas, de alguna manera te tratáis de hacer una idea y una estructura dentro de cómo funciona una cárcel, y lo unimos con esta escena de la sala de encomiendas, que es la que está aquí abajito, que es cuando van los presos, o sea, las visitas a ver a los presos políticos y les van a dejar unos paquetes y ahí hay toda una situación. Y aquí también marcamos el mismo tipo de mobiliario que fiscal, que está en la oficina de gendarmes acá abajo a la derecha, y también podemos ver eh, la temporalidad más antigua que se estaba diciendo antes, que también hay máquinas de escribir, no hay computadores, ¿cachai? Como lo mismo en la oficina del alcaide, también es una oficina muy análoga, bueno, no tiene ni una máquina, en el fondo, como que, bueno, el alcaide no iba a estar tipeando nada, es un jefe. Entonces, bueno, un poco eso en relación a este espacio, y quería comentar algo importante que pasó en esta cárcel, que tuvimos un hallazgo que se ve también un poco en el bloque de dirección de arte, en el lío, en las imágenes de la cárcel. Cuando llegamos, estaba lleno de papelería de la cárcel, pero libros así de contabilidad, de cerros y cerros y cerros, bueno, y gran parte de toda la ambientación de esta oficina del alcaide nos reforzamos, y ahí a los costados se ve que quisimos como de alguna forma atiborrarlo un poco como de toda esta información, y los utilizamos, y no nos sirvió solamente a nosotros, le sirvió a gráfica, nosotros ahí pasamos un poco de información que encontramos archivos como tipos de como fichas de presos o cosas que nos sirvieron también para ambientar los diarios murales. Lo bueno es que tuvimos la oportunidad de poder utilizar todo, y eso lo utilizamos en toda la cárcel, mayormente, en toda la parte de la papelería. Bonito poder usar esos detalles como, y poder incluirlos también en parte de la ambientación. Sí, fue un bonito regalo de la cárcel. Dentro de las misticidades que también contaba el lío, ese fue un bonito regalo de la cárcel. Bueno, acá podemos ver, por otro lado, como les contaba, el mundo de los presos políticos. Esta galería se componía de un primer piso, que era la Galería 7, tenía las celdas del primer piso, una escalera central y un baño de fondo, y en el segundo piso estaba la Galería 8, en donde estaba la otra cantidad de celdas que conectaba. El primer piso estaba la de el túnel, y en el segundo piso estaba la del entretecho. Y acá es importante como, de alguna forma, creo que es como la mayor parte de la ambientación donde se ve como el trabajo textil que hicimos con los chicos en el equipo. Fue un trabajo importante de volumen, porque había que mostrar toda la vida cotidiana de los presos y todo su diario vivir: lavar ropa, secar las toallas, las frazadas, las ventilaban, sábanas, y todo eso también estaba en las referencias. Entonces, nada, nos agarramos mucho de eso para mostrar texturas, colores, mucho de su vida cotidiana, como te decía antes, y también pudimos marcar de alguna forma una pequeña evolución, creo yo, como muy sutil desde cuando llegan los presos hasta cuando ya después están como al pic ya antes de salir. Nada, pues, obviamente esta galería estaba vacía, entonces con pequeños elementos fuimos agregando más vida, y, lo bacán de esto, o lo bueno de esto, es que el plan de rodaje fue más o menos lineal, entonces no fue nada tan complejo entre que nada, había que volver entre temporalidad, entre tiempo, entre sacar mucho o montar mucho, sino que fue bastante cómodo de alguna forma eso para nosotros en el plan de rodaje. En la otra diapositiva está un poco más en detalle el trabajo que hicimos en el baño. Es importante recalcar que el baño era como
estaba como difícil un poco de hacer para nosotros. Bueno, las imágenes teníamos un poco de referencias de las imágenes del documental de Prisionero, pero nada, tratamos de darle un poco de simpleza a ese espacio, y también fue súper apoyado por el trabajo de maquillaje que hizo el Nacho Abarca, que era también parte del equipo. Ayudó un poco ahí a reforzar ese maquillaje, que toda esa construcción es escenográfica, esa parte no existía dentro de la cárcel realmente. Abajo tenemos la celda torno, taller, que también es un espacio importante porque estaban todas las herramientas. Bueno, está el torno donde sacan el supuesto motor para poder hacer Ahí estoy contando cosas de la película, bueno, no importa. Ahí No, un no, acá spoiler, ya con todo el spoiler ya, nada que sí, hacer. máximo, no. Y No. bueno, ahí por ese lado está como toda la parte que más desarrollo de herramientas, de taller, podemos ver como más herramientas de época y cosas así. Por otro lado está la celda del economato, que es la del medio, que es una celda donde estaban los abarrotes, con los que cocinaban, con los que hacían la comida diaria. Y ahí está un trabajo en conjunto con la Fran, que fue muy importante porque el volumen de abarrotes que había que tener para ese espacio y para las otras celdas también era muy importante, y hay un trabajo muy delicado, muy fino, sobre todo en las cajas, con todo este trabajo de serigrafía que hizo en cada una de ellas. Uno ve las referencias y ve después lo que quedó montado, y para mí creo que está muy bien logrado como todo ese trabajo del economato sobre todo. Uno de los espacios que más me gusta. Y de ahí viene la cocina, que es un lugar más de reunión. Estaba funcionando la cocina, siempre era un lugar que había movimiento, entonces era un lugar como donde podíamos ver el mundo más de conversaciones de los presos políticos. Estaba la tele ahí también, en este plano no se ve, pero también ahí está la tele instalada, donde se sentaban a ver películas, y también pusimos como mucho papelería sobre conmemoraciones a los presos, a los muertos que habían... Como una especie de diario mural. Como una especie de diario mural, sí, que también está en una de las referencias que mostramos en otra de las láminas, y también lo utilizamos harto en ese lugar, y también un poco para marcar las temporalidades, porque también transcurre mucho tiempo durante la película, entonces también había que marcar un poco como ciertos tiempos. No sé si en la ambientación pudimos marcar tanto las épocas como estacionales, como otoño, verano, eso, pero sí, de alguna forma quisimos darle unos pequeños cambios a los espacios cuando veíamos en el transcurso del tiempo. Y la siguiente, vemos como, acá se ven dos celdas tipo, que son como la celda de la izquierda, donde están las gráficas de las chiquillas que después sacan para poner y tapar en el entretecho, que esta tenía una estructura distinta porque teníamos esta base que era como un primer piso abierto, como donde tenían su sector de cocina y su sector de taller, de trabajo, comedor, y después los dormitorios estaban en el segundo piso con una escalera central. Ese era como un modelo de celda. Y por otro lado tenemos este otro modelo de celda a mano derecha, que era la celda de Bigote con Emilio, en donde esta celda tenía una particularidad muy importante porque era la celda de Emilio, que estaba en silla de ruedas, y ahí tuvimos que, por asesoría de David, nos ayudó un poco con las dimensiones, como por el tránsito, las alturas, tuvimos que bajar la altura de esta cama. Ahí en el costado izquierdo hay como una sábana donde él se puede agarrar y se puede sentar en su cama. Entonces, y en la entrada de esa celda también había una rampa en donde él podía subir cómodamente a la celda, y las cosas las bajamos todo mucho más como a altura bajita para que tuvieras alcance, y tratamos de marcar esa diferencia en esa celda. Y ahí abajo ya vemos como solamente detalles de microambientación que le pusimos con los chicos, porque
había mucha cosa chica que había que agregar dentro de estos espacios, porque había mucha acumulación de objetos personales, de limpieza, cosas que hacían, juegos, libros. Ese volumen creo que era el volumen que nos costó más dimensionar porque, bueno, todo esto es de compra de feria libre, persa, y había que hacer como esta mixtura de elementos, pues, como entre artículos electrónicos, cosas que usaban, y te iba pasando como de alguna forma un rollo como de qué cosas hacían cada uno dentro de la celda, y le empezáis a meter cosas hasta cuando llegáis así como ya. Se ve como tiene una buena acumulación de objetos y ya listo, seguimos con la otra. Pero igual era un volumen importante, como que ese yo creo que fue uno de los más difíciles de dimensionar, y hasta el último día, antes de irnos a La Serena, creo que partimos como un team a la feria a comprar como el último chiquitismo, como para decir como ya, ojalá que no nos falte nada. Como... Y esto es como un poco a grandes rasgos como lo de las celdas de los presos. Carito, ¿Sí? es que es muy bonito el trabajo que tú vas haciendo de cómo se van componiendo los espacios con estos detalles. Tú al momento de llegar a montar, ¿tú tienes todo esto ya diseñado en el lugar, por ejemplo, que van a ir los objetos, o vas componiendo en el momento también? Mira, normal, o sea, se hace una planta general un poco, como lo que hicimos con los chicos fue hacer como diseños de plantas, como lo que contaba inicialmente, como que ya había un tipo de celda que era la que tenía un segundo piso, un primero, y esta que tenía como entrada directa con la cama de una. Y en base a eso, nada, sacamos como por volúmenes en este caso, y las que estaban mayormente diseñadas eran las principales, pero estas que son como más secundarias, fue un poco más como un montaje más improvisado dentro de cada una de ellas, pero sí teniendo muy claro que cada una tenía un sector de cocina, un sector de comedor, y un sector de dormitorio y de espacios personales, y de ahí ya venía toda esa capa chica que te decía, que era como todo ese chiquitismo, que teníamos como un gran volumen, que íbamos dándole cada una de las celdas como algún carácter que ya habíamos determinado como con Simón, que tenía que ver con los tipos de talleres, o con la Fran, como las gráficas, los gustos, ¿cachai? Como que esas eran un poco como la forma más o menos como de estructurar como el montaje. Eso. Y bueno, después viene este trabajo que fue en conjunto contigo, Gato, que fue un trabajo de réplica muy importante de los sets que hicimos en La Serena. Eh, Trabajamos en conjunto con la Gato, porque nosotros cuando llegamos a La Serena nos dimos cuenta que las celdas principales, como mencionó anteriormente la Cata en su bloque, los sets tenían un nivel de textura muy grande, que era muy difícil de replicar en algún aspecto, muchos hoyos, mucha hendidura, y iba a ser un poco difícil, entonces tratamos con el Nacho, como contó la Gatito, tratamos de hacer como una base de cárcel, o sea, de celda, y con eso trabajamos, hicimos como esta primera capa, y ahí en base a eso se hizo las primeras visualizaciones de la celda principal, que en este caso es la túnel, y la del entretecho. En La Serena se grabaron como las entradas y las salidas de la celda, un par de planos, pero la mayor cantidad de cosas se filmaron en estudio, que fue una construcción escenográfica, como mencionó el Lío, de Logoñi, en conjunto con el trabajo de la Gatito con el Tenam, de maquillaje. Y ahí creo que lo más importante para ambientación fue el tema de la continuidad, que obviamente a todos los departamentos nos pasó esto de tener que mantener una rigurosidad con la continuidad, porque todas estas celdas tienen elementos que son únicos, no tienen no tenemos réplicas, no es fácil de encontrar, cada elemento es muy particular, entonces había que tener mucho cuidado con todo lo que sacamos de La Serena, que primero hicimos un gran foteo de todo lo que ya habíamos premontado, y luego esto lo armamos abajo como se ve en las imágenes de
de making of, y nada, eso creo que fue lo más complejo como de ese trabajo de set. Y en la otra lámina está el trabajo de la celda de entretecho, que también tenía en el fondo la misma rigurosidad, que tenía que ver con la continuidad y todo. Ahí como sobre el entretecho y todo, nada más que eso, más que nada era el trabajo de escenografía en conjunto con Simón, y nosotros desde alguna forma apoyando siempre lo que se podía a los departamentos. Y después, ya como final, como para cerrar un poco lo de la cárcel, viene la cárcel de Buin, que tenemos como dos mundos importantes que armamos en la cárcel, que era el día de visitas, como se ve aquí en estas imágenes, que para nosotros fue un desafío importante porque acá sí había que tener la facilidad de poder montar y premontar desmontar y montar de manera rápida. Entonces creamos unas estructuras base con los chicos, como de las carpas, como se ven ahí, como de estructuras de maderas en base a bancas, y esas eran de alguna forma plegables, en donde se guardaban en un sector de la cárcel, y cuando se volvían a montar, se sacaba la estructura, y en base a esas se iba construyendo como estas carpas improvisadas para que fueran las visitas a ver a los presos. Me gusta harto este set porque tiene muchas materialidades, se ven muchas texturas de los textiles, las frazadas, marca bastante la época. Ahí tuvimos que construir también unas gradas de madera como para que sucedieran un par de escenas. Y también hay una escena muy bonita también de un cumpleaños que está ahí, que es una de mis favoritas. Y después viene en la otra lámina, eh, está como la otra parte de la cárcel del patio, o sea, del patio de Buin, en donde suceden como actividades más cotidianas. Tienen que ver como con la limpieza, con un poco más de trabajo de taller, también tiene algunos por ahí. Bueno, está el sector de deporte, ping-pong, lavan la ropa, la cuelgan, lavan las sábanas, juegan. Bueno, también hay como mucha también ambientación chica entre medio. Bueno, instalamos esos lavaderos que también estaban funcionando. En general, creo que la gran parte de las cosas que están de ambientación están en uso, disponibles para ser utilizadas, tanto el agua como los objetos electrónicos también. Eso también es importante recalcarlo. Y eso creo, como a grandes rasgos, como para cerrar el mundo de la cárcel. Que en el fondo esto es lo que era lo más importante a resaltar, y como el desafío también más importante como para ambientación. Para ti, ¿cuál fue el desafío más grande? La cárcel, absolutamente. De- Pero sí, o sea, no solamente, no la cárcel, o sea, más específicamente la cárcel de La Serena, como todo como lo que te decía al principio, como poder dimensionar el volumen que había que trasladar de Santiago a La Serena, y pensando que ojalá que fuese lo mínimo que no fuese a faltar, era importante. Y ese fue un desafío porque también teníamos 10 días para premontar. Eh, También es un mundo carcelario que yo nunca antes había hecho una cárcel, también tenía muchos requerimientos específicos marcados por Raúl, y queríamos obviamente cumplir con las expectativas también, pues entonces había doble desafío, bueno, emocional y visual. fueron superadas claramente, dicho por ellos mismos. Bacán, qué bueno, Pepe. Oye, Carito, yo tenía una pregunta la conformación del equipo, Cuéntame. en el rodaje, Ujú. porque se asume que, claro, ambientación tiene un trabajo de avanzada súper importante de premontaje, montaje y después
el desmontaje de todos los sets y se va avanzando según el plan. Pero en el equipo que se queda en el set, en esta película fue súper clave. Yo que estoy en el set durante la escena, un equipo súper presente que era sobre todo la Cari, el Jorge y tú también, que estaban fijos en el set. ¿Qué importancia tú en el diseño del equipo y en el diseño del trabajo del equipo de ambientación le dais al set durante la grabación? Para mí, para el equipo y pues, sobre todo para esta película, era súper importante. Bueno, tuvimos la posibilidad de estar todos en el mismo espacio, que eso también fue súper bueno como para el desarrollo como del equipo en general. Teníamos un espacio donde podíamos bodegar ahí mismo, bueno, a ti también te pasó, y todos los sets estaban dentro de ese mismo espacio, entonces yo también pude, mágicamente, es una película donde puede estar muy presente, en general cuando estáis en ambientación, como contáis tú, siempre vais de avanzada en otros lugares, entonces no tenéis la posibilidad de estar tanto mirando el monitor, y acompañado también por la Cari, que hizo un trabajo de continuidad que para nosotros era muy importante. Se encargaba de estar siempre en set, hacía un registro fotográfico de todos los sets diarios, de cómo quedaban, después otros chicos iban guardando o montando o desmontando según el orden cronológico del plan, y además teníamos un runner en set, que también era nuestro chofer de camión, Jorge Culero, que apoyaba todo el tiempo a todas las áreas. Como decís tú, para mí esa conformación de equipo es muy importante. Siempre para mí creo que es muy importante que haya una figura de ambientación en set, siempre, porque también cuida de los elementos y cuida de la continuidad y se encarga un poco de tener este resguardo de las cosas como... eso creo que es muy importante. Eso quería recalcar justamente en cuanto a la continuidad, que es elemental, que el mismo equipo, ya sea de arte, sea foto, o incluso también dirección, obviamente, que la continuidad no sea solamente que el personaje estaba para allá y después para acá, sino que todo lo que está pasando atrás, en cuanto a elementos que tienen, además que son un montón, puedan tener esa coherencia que es tan importante al final. Sí, es importante. Bueno, no, o sea, yo creo que cada persona y cada equipo tiene una forma distinta para trabajar, pero creo que esa figura en set es muy importante. Y de repente un poco como en algunas producciones, comparando un poco como el trabajo en otros trabajos, no siempre se suele contemplar porque, claro, una persona que queda como en un cargo súper específico y de alguna forma perdió otra mano para seguir premontando. Pero nada, en esta película tuvimos la suerte de poder estar todos muy presenciales en el lugar y poder hacer buenas avanzadas y éramos un equipo bien completo como para poder desarrollar bien la pega. Buenísimo. Si nadie más tiene algo que decir, entonces yo voy a hacer el cierre de este bloque de ambientación y después nos vamos a ir al bloque número 3 con Simón Briceño, que nos va a hablar de la utilería de la película Pacto de Fuga y así también complementar parte de la información que nos contó la Carito. Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias, Pepe. Nos vemos. Chao. Chao.